Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Espeche. Yo vengo de Argentina, me casé con una hermosa mujer que es miembro de su iglesia, acá con Lucero Palacios. Y tengo un hijo que tiene 7 años. La última vez que vinimos tenía un año de vida. Y bueno, hoy por la gracia de Dios podemos estar aquí. La razón por la que nos encontramos acá en México es porque vinimos a acompañar a nuestra familia en este tiempo difícil, pero también con gozo, sabiendo que tenemos la hermosa esperanza de ver a mi suegra Alicia en la presencia del Señor, ¿sí? Así que, bueno, me dieron la oportunidad también de poder compartir un poquito de lo que hacemos allá con Lucero. Servimos en una iglesia que se llama Iglesia Bíblica Misionera, en una provincia en el noroeste de Argentina, se llama Tucumán. Le dicen el Jardín de la República porque es pequeño y es todo verde, así que están invitados, cualquier persona que quiera ir, tiene una casa, un hogar ahí donde podemos recibirles, ¿sí? Y una iglesia local. Muy bien, pero vamos a aprovechar este hermoso tiempo para compartir la palabra de Dios, ¿sí? Pensando un poco que ya estamos terminando este año, quería hablar de un tema que es muy importante para nuestra iglesia. Si yo en esta mañana dijera que cualquier iglesia local tiene hermanos que están luchando con el pecado, creo que todos estaríamos de acuerdo. Creo que en Argentina, en mi iglesia, hay hermanos que están luchando con su pecado y creo que acá también en la iglesia pasa lo mismo, ¿verdad? Todos luchamos ¿con qué? Con el pecado. Ahora, esa es una realidad que no la podemos negar y no es el problema el reconocer esa realidad. Creo que el problema, en realidad, es que muchas veces en la iglesia hay hermanos que están pecando y nadie hace nada. Nadie se preocupa por hablar con ese hermano que anda en pecado. Y por otro lado, también existe también el problema de que hay personas que dicen, no, mejor yo no me meto, yo no voy a hablar con esa persona que anda en pecado. Pero también está el otro extremo, donde agarra la Biblia y dice, yo le voy a decir las cosas como tienen que ser. Y en vez de ayudar al hermano, lo que hace es lo termina maltratando. Entonces, estamos viendo que hermanos de la iglesia están perdiendo la batalla con el pecado, se están apartando y lamentablemente nosotros no hacemos nada. O si lo hacemos mal. Maltratamos y entonces este hermano ofendido tiene la excusa perfecta para irse de la iglesia y enojarse con Dios porque dice, ¿ya ves cómo me maltrataron? Entonces la pregunta que surge en esta mañana es, ¿cómo debemos tratar a un hermano que está luchando con su pecado? Porque, ¿sabes? Esa es la realidad que vos y yo vivimos. Todos luchamos con un pecado. Yo lucho con un pecado. Ahora, si vos me decís que no tenés pecado, que no estás luchando con un pecado, estás mintiendo. Entonces yo quiero que en esta mañana, primero y principal, reconozcamos qué pecado es con el que luchás. ¿Cuál es el pecado con el que luchás? ¿Luchás con la pereza? ¿Luchás con el orgullo? ¿Quizás con la avaricia? ¿Con la lascivia? Mira, no sé con qué luchás en la intimidad. Yo sí sé con qué lucho y le digo a mi esposa y tratamos de luchar. Porque, ¿sabes? Dios quiere una iglesia santa. Dios quiere una iglesia santa que pueda predicar el Evangelio. Entonces, para hablar sobre este tema, yo quería utilizar el pasaje de Gálatas capítulo 6. En este pasaje va a ser el pasaje central, Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 6. Pablo en esta carta escribió a los Gálatas, ¿sí? Galacia era una provincia donde había varias iglesias, entonces Pablo le va a escribir una carta desde Corintio, le va a escribir a estas iglesias para enseñarles estos principios. Entonces en esta mañana yo quería proponerte, ¿sí?, que veamos tres pasos que debemos seguir para hablar con un hermano que cometió pecado. ¿Sabes por qué? Porque esto es vital para la vida de la iglesia.
Es necesario que los unos y los otros hablemos. No tenemos que esperar que venga el pastor para hablar con un hermano, sino que es la dinámica de la iglesia. Esto es algo que tiene que ser cotidiano, tiene que ser de todos los días. Entonces en esta mañana quisiera que veamos 3 pasos a seguir para hablar con un hermano, ¿sí?, que está en pecado. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer la lectura del pasaje de hoy en Gálatas capítulo 6 y les pido ahí que abramos nuestra Biblia y lo leamos, ¿sí? Dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos guíe en esta mañana. ¿Oramos? Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque podemos con libertad abrir tu palabra. Y en esta mañana queremos, Señor, que tú hables a nuestra vida. Que seas tú hablando. Señor, no es casualidad que en esta mañana vamos a hablar de este tema. De cómo tratar con un hermano que está en pecado. Porque es necesario, Señor, que como iglesia nos edifiquemos mutuamente. Y Dios, te pido que seas tú guiando en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, ¿cómo ayudo a mi hermano en pecado? ¿Sí? Bueno, como te decía, el primer paso va a ser restaurar al hermano. Mira, el primer versículo dice así: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es restaurar? Bueno, restaurar significa reparar, significa remendar, significa volver a su lugar. Esta palabra restaurar es la misma que aparece en Marcos capítulo 1, versículo 19. Te vas a acordar cuando el Señor Jesús iba caminando y lo encuentra a 2 hermanos, a Jacobo y a Juan. Dice que ellos estaban remendando las redes. O sea, ellos habían estado pescando, entonces las redes en el trabajo se van rompiendo. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Empezar a remendar, a arreglar, a volverlo al estado actual, al estado que corresponde. También podemos hablar, ¿sí?, cómo volver a ubicar en el mismo lugar. ¿Viste cuando, no sé si te pasó, allá en Argentina jugamos mucho al fútbol, acá también, ¿sí? Disculpen siempre, me gusta mucho el fútbol, como sabrán. Y a veces cuando uno se golpea un parte del cuerpo, me pasó que cuando era chico me lastimé y mi hueso se salió del lugar. Me golpearon y mi tobillo se lastimó y se salió del lugar. Entonces tuve que ir a un médico y esta persona con mucho amor me golpeó así y me acomodó de vuelta. ¿Sabes? Yo en realidad no hubiese querido que me toquen el tobillo. Yo hubiese preferido decir, no, ¿sabes qué? Me duele tanto, mejor no me lo toques, déjalo así. Pero alguien tenía que hacerlo. Imagínate que eso produce mucho dolor. Bueno, es lo mismo con una persona que está en pecado. Cuando una persona está en pecado, alguien tiene que hacer ese trabajo de restaurar. Y eso a veces va a producir dolor. Eso a veces va a producir molestia. Pero, ¿sabes? Es necesario. Imagínate que si yo vengo acá a México y yo vengo caminando con mi tobillo sin arreglar, voy a estar caminando así, todo dolorido, y vos me vas a decir, ¿está todo bien? Y yo te voy a decir, sí, bendecido y en victoria, ¿verdad? Y va a pasar una semana y me vas a volver a ver así, ¿qué me vas a decir? No has ido al médico, tenés que hacer algo. Yo te digo, está todo bien, no te preocupes. Y después la otra semana me ves con el ojo hinchado así. Creo que me golpeé también acá y no hago nada. Y me vas viendo que cada vez estoy peor. Y yo te digo, bendecido y en victoria.
¿Me vas a creer? ¿Te parece que está bien mi cuerpo de esa manera? Bueno, ¿sabes? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, muchas veces anda así. Hay hermanos que allá está siendo vencido y está fuera de lugar, está cometiendo pecados, y nosotros decimos, nuestra iglesia, nuestro cuerpo de la iglesia local anda bien. Y el otro, vos ves que está mal. Y vos decís, ya el pastor se va a encargar. Y lo ves que anda cojo. Y lo ves que el otro anda con el ojo hinchado. Y nos parece tan normal. ¿Está bien que nuestra iglesia local esté así? No, tenemos que restaurar a ese hermano. Porque no está bien, es el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que tomar carta en el asunto. Y acá Pablo nos va a enseñar cómo restaurar. Dice, hermanos, primero y principal le va a hablar a personas creyentes. Un hermano es aquel que es hijo de Dios y que por esa razón son de la misma familia. Le dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido. ¿Sabes? Cuando habla de alguno, está englobando, está diciendo que cualquier persona puede caer en pecado. O sea, no podés decir, a mí no me va a pasar. A vos y a mí, a cualquiera nos puede pasar que estamos en pecado. Yo escuchaba recién al hermano que decía, toma un principio, bueno, voy a dejar las redes sociales para no caer en pecado. Y hay otras personas que sí, que están luchando y que caen en pecado y es una realidad. O sea, y lo ignoramos. O sea, todos lo saben, pero nadie dice nada. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, aquí, primero y principal, debemos reconocer que cualquier persona, pero ¿quiénes son las personas que pueden restaurar? Bueno, las personas que deben restaurar son los hermanos espirituales. Y quiero hacerte una aclaración entre hermano espiritual y un hermano maduro. Hay una diferencia entre un hermano espiritual y un hermano maduro. ¿Sabes? Un hermano espiritual es una condición de una persona que puede tenerla cualquier persona que ha conocido en Cristo. Si yo acepté a Cristo el día de ayer, yo puedo ser hoy una persona espiritual. Porque si yo soy lleno del Espíritu Santo, si dejo que el Espíritu Santo guíe mi vida, puedo ser una persona espiritual. Si yo dejo que mi carne me domine, soy una persona carnal. ¿Sí? Entonces, yo puedo ser una persona espiritual habiendo aceptado a Cristo el día de ayer. Si yo dejo que el Espíritu Santo me guíe. Distinto a una persona madura. La persona madura también puede ser una persona espiritual que a lo largo de los años fue en un proceso madurando, ganando principios en su vida y también puede ser espiritual. Quiero aclarar esto, ¿por qué? Porque algunos dicen, bueno, ¿sabes? Yo no soy una persona apta para restaurar a nadie. Yo recién vengo a la iglesia, entonces yo no puedo ayudar a nadie. Y acá la palabra de Dios nos dice, vosotros que sois espirituales. Si vos y yo, si tú y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, estamos en condición de hablar y poder restaurar a un hermano. No tienes que esperar a que venga el pastor. Vos y yo, es nuestra tarea. Y ya lo vas a ver que a lo largo de la Biblia eso es una realidad. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, podemos decir que cualquiera puede estar en pecado. Todos podemos estar en condición si somos llenos del Espíritu. Pero ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para restaurar? Bueno, un hermano espiritual, ¿sí?, lo que tiene que hacer, lo primero, lo principal, es ver la falta como una falta. Verlo el pecado como un pecado. ¿Sí? Ni agrandarlo ni minimizarlo. Llamarle al pecado por su nombre. Es sencillo. Si esta persona está, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo estoy viendo imágenes obscenas en mi celular, ¿cómo le llamarían a ese pecado? ¿Ah?
¿Cómo le llamarías a ese pecado? Vamos. A ver, ¿cómo le llamarías a ese pecado? Vos me ves a mí aquí con el celular y me ves que estoy viendo cosas obscenas. ¿Cómo le llamarías a ese pecado? ¿Ah? Lujuria, bien, a ver quién más. Lascivia, ¿cómo más? Pecado sexual, ¿cómo más? Adulterio, yo soy una persona casada, adulterio. O sea, ¿te das cuenta? Tenemos que llamarle al pecado por el nombre, como Dios le llama. ¿Sí? Porque acá lo importante no es si te sentís bien o mal vos, sino cómo es esto delante de Dios, cómo Dios llama a ese pecado. Si vos me ves a mí que yo no me levanto a la mañana temprano y no voy a trabajar, y yo digo, oro al Señor para que Dios provea siempre, pero no quiero ir a trabajar, ¿cómo le llamarías a ese pecado? ¿Ah? Pereza, muy bien, así le llama a Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero y principal, es llamarle al pecado por su nombre y enseñarle cuán grave es. Ahora, fíjate, vamos a ir a algo más práctico. ¿Cómo te enseña la Biblia que tenés que hacer? Vamos a ir a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15, nos enseña cómo tenés que hacer. Dice así la palabra de Dios, Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué nos enseña acá la palabra? A ver, vamos, a mí me gusta interactuar, yo no solamente quiero hablar. ¿Qué dice acá la palabra de Dios? ¿Ah? Hay que buscarlo. Bien. ¿Qué más? ¿Ah? Muy bien. Eso es interesante. Ve tú estando tú y él solo. ¿Sabes? La Biblia acá es interesante que te dice el primer paso. El primer paso no es ir a contarle al hermano, te pido que estés orando por el hermanito fulano. ¿Sabes por qué? Porque yo lo vi pecando. O sea, eso no es bíblico. ¿Lo bíblico qué es? Ve tú, estando tú y él solo. No, ya voy a esperar a que venga el pastor, voy a hablar con el pastor para que el pastor hable. ¿No hacemos así muchas veces? ¿Y es bíblico? No. O quizás vos decís, bueno, pero sabes que yo no sé hacerlo. Bueno, pero la Biblia te enseña cómo hacerlo. ¿Sabes? La Biblia te enseña que debes estar tú y él solo y decírselo. Gálatas dice que debes hacerlo con espíritu de mansedumbre, con emociones bajo control, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es darte cuenta de que es una persona que pecó, ya sea que peque contra vos o que haya cometido un pecado. Pero ¿qué pasa si tu hermano, vos te acercás, ¿verdad? Imagínate que vos te acercás a mí y me decís, che, Pablo, ¿sabes? Te vi que no estás leyendo la Biblia en este tiempo, ¿verdad? Y te vi que en toda la semana no leíste la Biblia. Y la Biblia queda ahí. Y yo te digo, hermano, déjeme tranquilo, por favor. El Señor sabe. Bien, y vos me ves que yo sigo sin leer la Biblia y que ya me empiezo a portar mal con mi esposa. ¿Qué dice la Biblia que tenés que hacer después? Mira, la Biblia dice acá, mas si no te oyere, versículo 16, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Si esta persona no me prestó atención, si yo no te presté atención, ¿qué tenés que hacer conmigo? ¿Ah? Buscar otro hermano. ¿Por qué? Porque es bueno que otras personas también me hablen y me exhorten y me ayuden. Y aparte, porque si vos me estás diciendo cosas que están mal o me lo estás diciendo de mala manera, ese otro hermano, ¿qué puede hacer? Puede mediar. Puede decir, ¿sabes? Sí, vos estás en pecado, pero ¿sabes que tenés que decirlo de otra manera? Y se van corrigiendo. Pero imagínate que lo mismo, yo no quiero prestar atención. Y yo empiezo a vivir mi vida y ya empiezo a vivir en desorden. Y empiezo a seguir con mi pecado y no me importa nada. Pero yo vengo los domingos.
Yo solamente vengo los domingos. ¿Qué dice el versículo 17? Si no los oyeres a ellos, dilo a quién. A la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia nos referimos, no es que divulgar el pecado, sino que se refiere a las autoridades de la iglesia. Dios ha puesto autoridades las cuales van a mediar con esa persona. Ahora, y si no escucha a las autoridades, ¿qué dice que tenemos que hacer? Tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿quién me explica? Dice, si no escucha a la iglesia, a las autoridades, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? Que no es salvo. ¿Qué otra persona? ¿Quién más dice? ¿Quién más opina? Dice, si no los escucha, tenle por gentil y publicano. ¿Quién eran los gentiles y los publicanos en ese tiempo de Jesús? Lo que no eran del pueblo de Dios. Bien. Entonces, ¿qué está queriendo decir acá Mateo o el Señor Jesús con estas palabras? Tenle por gentil y publicano. Quiere decir que entonces no me escucha a mí, no escucho a los hermanos, no escucho a la iglesia, entonces le tengo que tener por un gentil y publicano. ¿Lo tengo que despreciar como un inconverso? ¿No? ¿Y entonces cómo tengo que hacer? ¿Por qué dice que debemos tratarlo como un gentil, como un inconverso? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Sabes? Muchas veces quienes más condenamos a las personas al infierno somos los mismos miembros de la iglesia. ¿Qué pasa si yo digo me voy de la iglesia, me aparto, y en realidad nunca me aparté porque en realidad nunca conocí a Cristo? Pero vos no me predicás el evangelio otra vez, porque supuestamente vos pensás que yo me aparté. Pero en realidad nunca me aparté, porque en realidad nunca fui de Cristo. Entonces, como solamente Dios y la persona sabe si realmente es salvo, como iglesia tenemos una responsabilidad. Tenemos que volver a predicar a esa persona el evangelio. Me ha pasado muchas veces, he estado visitando a personas y, ¿sabes? Han sucedido que, me acuerdo hace un tiempo atrás, fui a visitar a una persona. Muchos años estuvo en la iglesia y le empecé a hablar de Cristo y a predicarle el evangelio. Y, ¿sabes? Me dijo, ¿por qué me predicas de vuelta el evangelio si yo conozco? Y le dije, pero muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Tu vida es la misma que un inconverso. Tu vida muestra lo mismo. ¿Qué me garantiza a mí de que vos sos un hijo de Dios? No, pero yo creo en Dios. Y ¿sabes? Cuando vos predicás el evangelio de vuelta, la palabra de Dios surge efecto. O va a suceder dos cosas. Si esta persona nunca conoció de Cristo, se puede arrepentir. Y es la oportunidad de que realmente conozca a Cristo. O la otra, puede reaccionar. Se sienten ofendidos, les molesta. Pero si yo soy un hijo de Dios, y terminas confrontándolo con su pecado, pero no estás viviendo como un hijo de Dios, y les molesta, y tienen que decidir volver a Cristo. Pero si nosotros no hacemos eso, y le tocamos la espalda, le decimos, ay, oro por vos y nada más, ¿cómo va a surgir efecto de la palabra de Dios en esa persona? Yo entiendo que tenés personas, seres queridos que amás mucho. Y yo entiendo que si hay un hijo que no está en la iglesia, vos deseás que sea un hijo de Dios. Y muchas veces llega esa persona que está apartada y no actuamos como dice la Biblia. La Biblia dice, tenés que tratarlo como a un inconverso. Cuando llegue a tu casa, tenés que predicarle el evangelio. No tenés que dar por sentado que es un cristiano. Tenés que confrontar. Y no necesariamente tenés que decirle, vete de acá, pecador. Sino tenés que abrir la Biblia y volver a predicarle.
Entonces eso va a llevar a la reacción. Y tarde o temprano van a hacer dos cosas. O se vuelven a Cristo o se van directamente al mundo. Pero tenés que confrontar el pecado. No podemos ser livianos, hermanos, con eso. Ay, el hermano aquel que está apartado. Ay, el hermano aquel que está apartado. ¿Y tenemos muchos hermanos apartados? ¿Y no hacemos nada? Tenés que confrontar el pecado. ¿Sabes? Debemos confrontar el pecado porque es lo bíblico. ¿Cómo debemos hacerlos? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que tenés que ponerte en el lugar de la otra persona. Tenés que darte cuenta que es una persona pecadora. No te consideres superior. Tenés que darte cuenta que esta persona ha caído en pecado. Ahora, imagínate que esta persona que le has vuelto a hablar de la palabra de Dios, has confrontado su pecado, y esta persona se ha arrepentido y vuelve. Ahora decimos, bueno, listo, vuelve a la iglesia. Y no nos preocupamos de acompañarlo, es muy probable que esta persona vuelva a caer en pecado. Mira, yo me acuerdo que cuando estaba en el instituto, estaba estudiando en un instituto, una vez estaba haciendo un examen. Yo llegué tarde porque estaba trabajando, me puse a hacer el examen atrás en la última fila y vi a un jovencito que estaba copiando. Imagínate que en un instituto bíblico alguien esté copiando para aprobar una materia. ¿Y sabes qué me dio tanta pena? Yo terminé mi examen porque tenía que volver a trabajar, saqué mi hoja, llegué al departamento de estudios y les entregué y le dije, fíjense ahí, hay un muchachito que está copiando en la tarea. Se la dejé a la hoja y me di la vuelta. Y cuando me estaba yendo, antes de salir por la puerta, me dice, vení, me dice el director. ¿Vos lo viste? Sí. Bueno, andá y hablá. No, pero si ustedes son los de estudio. No, me dice, pero la Biblia nos dice que si vos lo viste, ve tú y estando él con él solo. Entonces dije, qué problema. Yo quería ir a trabajar y por hablar, ahora tengo un problema. Entonces dije, bueno, ahora cuando vayamos a almorzar, ahí en el instituto tenés un lugar grande, lo esperé ahí en la puerta y el muchacho no me conocía porque éramos de diferentes años. Me senté al frente de su mesa y le dije, le pedí a Dios ayuda y después le dije, ¿sabes? Le dije, hay muchos chicos que quieren estar en tu lugar, pero no pueden. Y él me miró y me dice, ¿pero por qué me decís eso? Y dije, ¿sabes qué? Le digo, hay chicos que quisieran estudiar la Biblia como vos y no pueden, y vos estás haciendo trampa en los exámenes. El chico me quedó mirando así sorprendido y lo vi que agachó la cabeza y se puso mal y me contó que él era hijo de un pastor que en realidad no quería estar ahí, que estaba porque su papá lo obligaba y que cuando él terminara ese año ya todo iba a estar bien. Fue confrontarlo y al momento no sabía qué reacción iba a tener. En fin, fue bueno porque después con el tiempo el muchacho habló con el departamento de estudios, reconoció su pecado y tuvo una nueva oportunidad. Y terminó el año bien, terminó el año bien disfrutando. Y me gozaba porque me enseñaron a que tengo que hablar cuando hay un pecado, ¿no? Entonces, pero ¿sabes? No termina ahí el trabajo. Fíjate que la palabra de Dios dice en el versículo siguiente, sobrellevar las cargas los unos de los otros. No solamente debemos restaurar, sino que tenemos que sobrellevar la carga de este hermano que ha caído. Sobrellevar la carga de los unos de los otros. Sobrellevar tiene la idea de soportar el peso, ¿sí? de aguantar el peso. Y cuando hablamos de una carga, esta palabra, la carga, habla de algo pesado, algo que solo este hermano no lo puede hacer. ¿Sabes? Si lucha con la pornografía, es muy probable que vuelva a caer. No es que vos le dijiste una vez y ya va a suceder. Es muy probable que este hermano vuelva a caer. Entonces, tenés que ayudarlo
o ayudarla a esta persona. Si tiene problemas con su enojo, con su ira, y discute y pelea, y es muy probable que vuelva a suceder. Entonces no solamente tenés que confrontarlo, sino que ahora tenés que acompañarlo. Tenés que acompañarlo orando, pero también ayudándolo a luchar con ese pecado. ¿Sabes? Es una responsabilidad de ambos, tanto de la persona espiritual como de la persona que está siendo ayudada. El hermano, ¿sí?, que ayuda, ¿sí?, el hermano espiritual, tiene que orar con esta persona. Tiene que decirle, hermano, te quiero ayudar, vamos a estar orando. Pero también tiene que ser constante en ayudarle a sobrellevar esa carga. Cuando te acercás, en confianza, mostrándole que tenés un genuino interés, tenés que decirle, ¿te puedo ayudar? ¿Querés que te ayude? Mira qué distinto que es. Imagínate que yo te digo a vos, mira, a mí me está costando leer la Biblia, pero estoy luchando con mi pecado. Y lo estoy haciendo. Estoy haciendo 2 días en la semana, estoy haciendo mi devocional. Y yo te digo, mira, quiero que juntos nos ayudemos. Y no te estoy mintiendo. No me estoy creyendo superior a nadie. Te soy honesto y te digo, mira, ¿qué te parece si juntos nos controlamos? Y nos mandamos un mensajito cuando hacemos. Entonces, esa es una manera de ¿qué? De sobrellevar la carga del otro. Nosotros, por ejemplo, en mi iglesia estamos haciendo eso. Por ejemplo, en la semana tenés mucho trabajo, tenés muchos problemas y muchas veces el tiempo para hacer el devocional o el tiempo de tu lectura se te acorta. Entonces, ¿sabes qué? Había un hermano que me acuerdo que no podía hacer su devocional porque él decía que tenía que entrar a trabajar a las 6 de la mañana. Entonces, claro, es fácil que vos le digas, voy a estar orando por vos, ¿sí? A ver, para que te puedas levantar temprano y hagas tu devocional. Pero nos desafiamos a hacer algo distinto. Entonces hablamos con Lu, le dije, Lucerito, ayúdame a dormir más temprano porque quiero que con este hermano juntos nos ayudemos. Entonces, ¿qué hice? Bueno, si a las 6 tienes que estar, a las 5 se tiene que terminar y tienes que estar preparándose, entonces a las 4:30 tienes que tener su tiempo de higienizarse y a las 5 ya puede estar leyendo su Biblia. Bueno, voy a poner mi alarma y lo voy a llamar a esa hora. Entonces no lo voy a despertar, sino que le voy a mandar un mensaje. Y si él está despierto, me va a responder. Entonces, ¿qué hago? No estoy despertándole, lo estoy ayudando a luchar con su pecado. Entonces este hermano me responde a esa hora y de esa manera nos vamos ayudando en el hábito del devocional. Y ¿sabes qué fue lindo? Porque después con el tiempo, ya al menos 2 días o 3 días en la semana hace sus estudios. ¿Te das cuenta? Es distinto cuando te pones a la par. Es distinto cuando lo acompañás. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y no tiene que estar solamente el pastor haciendo. Imagínate si el pastor tiene que estar haciendo todo eso con cada uno de nosotros. No, esta es la dinámica de la iglesia. Yo no puedo entender que haya cristianos que se llamen cristianos y que solamente vengan los domingos y digan que son cristianos. Eso no es vida de iglesia. Eso no es la dinámica de la iglesia. La iglesia implica una interacción los unos a los otros. Implica que en la semana estés hablando con alguien. Hablando con qué pecado luchás. ¿Cómo haces? Es una realidad que luchamos. El problema es cómo luchamos. Y si vos me decís que solamente venís los domingos, entonces no estás teniendo una vida de iglesia. Estás siendo un hermano dominguero. Escuché al pastor que decía que... ¿cómo es que le llama al pastor Fernando? Cadocho, ¿verdad? Así le dice, el Cadocho Díaz. Y no puede ser eso. Eso no es una vida de iglesia. La vida de iglesia es interactuar, es hablar con alguien. Entonces te tengo que preguntar, ¿con quién estás rindiendo cuenta? ¿Quién es ese hermano que te ayuda a luchar con tu pecado? ¿Me vas a decir que no tenés pecado?
¿Me vas a decir que no luchás con algo? Entonces, si estás luchando, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Y con quién estás luchando? ¿Quién te está ayudando? Si no, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Por qué Cristo murió por la iglesia? La vida de un cristiano tiene que ser en torno a la vida de la iglesia. O sea, ese es el estilo de vida de un cristiano. Es una relación entre hermanos de iglesia. Y si no estás teniendo alguien con quien estás rindiendo cuenta, tenés que empezar a hacerlo. Tenés que acercarte con alguien que le tengas confianza y le digas, mira, yo lucho con este pecado, quiero que me ayudes. Y si no lo haces, déjame decirte algo, no es bíblico lo que haces. No, yo puedo solo, eso no es bíblico. Porque por algo Dios dejó la iglesia. No, yo me encargo solo, no es bíblico. No, yo hablo solamente con el pastor, eso no es bíblico. Lo bíblico es interactuar. Por esa razón el hermano que ha sido librado de la falta tiene la obligación de permitirle a su amigo espiritual ayudarle. Y esto habla de rendir cuentas. Fíjate que la palabra de Dios ahí nos enseña en Santiago capítulo 5, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Por tanto, confesaos vuestras ofensas, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Te das cuenta? ¿Acaso no dice así la palabra? ¿Qué dice? Por tanto, confesaos, ¿qué? ¿Vuestros pecados qué? ¿A Dios solamente? ¿Sabes que algunas veces algunos dicen, no, yo solamente hablo cuando una persona ofendí a una persona? Pero esta palabra confesaos es la misma que aparece en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, es fiel y justo para perdonar. La vida de confesión no solamente tiene que ser hacia Dios, sino con un hermano en Cristo, con una persona. Confesaos para que seáis sanados. Yo sé y estoy seguro, en mi iglesia sucede y en cualquier iglesia pasa, yo sé que hay relaciones rotas, yo sé que hay corazones lastimados, yo sé que hay veces que han lastimado tu corazón, te han dicho una verdad, pero te la han dicho mal y te ha ofendido, o te han maltratado, o en tu casa ha pasado algo y estás herido. En mi familia, yo por ejemplo vengo de una familia donde soy hijo de otra madre y había mucha rivalidad entre mis hermanos, nos heríamos todo el tiempo, mi casa era una batalla, mi papá era militar y era una guerra, era como que tenías que estar en una trinchera ahí defendiéndote de mis otros hermanos. Y había muchas heridas. Cualquier otra persona me podía hacer bromas, pero si un hermano de sangre me decía algo, me sentía ofendido porque ya estaba irritada la relación. Había una herida. Entonces cualquier cosa que me decía esa persona me ofendía y me lastimaba. Tuve que aprender a abrir mi corazón, a hablar, porque la palabra de Dios dice confesaos para que seáis sanados. Vos quizás estás con tu corazón herido. Quizás alguien te ha ofendido. Quizás tenés una herida en tu corazón. Y si no lo hablas, vas a seguir. El tiempo cura las heridas. Así dicen, ¿no? ¿A dónde dice en la Biblia eso? En ninguna parte. Lo bíblico es confesar tu pecado para que seas sanado. Eso es lo que dice Dios. Sí, pero ¿sabes qué? Me va a costar. Inténtalo. Sí, pero me voy a equivocar. Te vas a equivocar. Pero esa es la dinámica de la iglesia. Al principio va a haber errores, va a haber equivocaciones, porque somos humanos, pecadores. Pero la idea es que podamos ayudarnos, porque Dios quiere una iglesia santa, una iglesia sana. Y para eso es necesario que interactuemos entre nosotros. No que el pastor ande como un médico sanando los corazoncitos de todos. No, la Biblia dice que debemos hacerlo entre nosotros. Esa es la dinámica de la iglesia.
¿Sabes? Es verdad. Salmos, por ejemplo, es verdad que Dios es la máxima fuente de fortaleza y que somos llamados a echar nuestras cargas sobre Él. Eso lo dice Salmo 55:22, de echar sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es verdad. Es Dios quien nos sustenta. Es Dios quien lleva nuestras cargas. Pero no podemos negar que Dios utiliza a nuestros hermanos para cumplir ese principio bíblico. Dios utiliza a tus hermanos. Y miralo al que tenés a la par. Y vos vas a decir, esa persona me va a ayudar, esa persona te tiene que ayudar. Hoy va a ser inmaduro, quizás le cueste, se va a equivocar, pero eso es lo que Dios quiere. Esa es la manera en la que vas a aprender. No vas a tener que ir a un instituto bíblico para aprender eso. Eso se aprende en la vida de iglesia, interactuando con los hermanos. ¿Qué sucede cuando alguno se cree muy importante, cuando en realidad no lo es nada? Fíjate, volviendo a Gálatas, capítulo 6, versículo 3, dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Sabes? Hay muchas personas que se engañan a sí mismos. Se creen algo. Creen que porque tienen mucho conocimiento bíblico son algo. O creen que porque tiene un título, porque ha ido a tal instituto o a tal seminario, o porque tengo tantos años de iglesia, se creen algo. Pero en la realidad, en la vida de la iglesia, vos lo ves que es muy inmaduro. Vos lo ves que no sabe tratar con las personas. Vos lo ves que es como el hermano puercoespín. ¿Lo conocés? ¿Viste lo que es un puercoespín? ¿Qué característica tiene un puercoespín? ¿Ah? ¿Qué pasa si te acercas a él? Todo el tiempo te está hincando, te está lastimando, ¿sí? Si vos lo querés tocar, y eso hacen muchas veces, se creen algo. Y sabés, todo el tiempo están hiriendo a las personas. Y eso habla de inmadurez. Entonces, hermanos, si alguno se cree ser algo, ¿qué tiene que hacer? Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de qué gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Sabes? Lo que tenés que hacer, o lo que deben hacer todos, es evaluarse, mirarse, mirar sus propios pecados, sus propias luchas. ¿Con qué estás luchando? Y cuando empieces a vencer tu propio pecado, vas a tener de qué gloriarte en vos mismo. Vas a decir, estoy venciendo mi pecado. Hoy, gracias a Dios, estoy haciendo mi devocional. Hoy, gracias a Dios, ya no me enojo tanto cuando me provocan. Mira, yo siempre digo, ¿no? Querés conocer allá en Argentina, no sé si será acá, pero vos querés conocer a una persona, un varón, un muchacho en Argentina, querés ver cómo es realmente, tenés que ponerlo a jugar al fútbol, digo yo, porque cuando le pegan la patada ahí en el tobillo, reaccionan y ahí te das cuenta cómo son, si se enojan, si reaccionan, si se calman. Y a las mujeres las tenés que poner en la cocina. O sea que cuando hacemos los campamentos para niños, no sé si sucede acá eso, pero cuando hacemos los campamentos para los niños, es impresionante. Yo no quiero llegar a la cocina, al lugar donde cocinan, porque, ¿sabes? Se siente la tensión muchas veces, los chispazos, porque empieza una hermana, ay, que yo le pongo este condimento. Y ella le dice, ¿sabes qué? Pero yo no lo hago así. Ay, pero yo soy la encargada. Bueno, pero la esposa del pastor me dijo que yo supervisé cuánto le tenemos que poner de sal. Y empiezan las tensiones. Y después viene otra persona y dice, ¿sabe qué? Ninguna de las dos. Esto se hace así. Y es impresionante. Entonces vos ves ahí cómo surge la tensión. La cuestión es que todos luchamos con un pecado. No sé con qué pecado. Quizás es la soberbia. Hace unas semanas atrás vino un joven y me dijo, Pablo, te tengo que pedir perdón, me dijo.
¿Sabes por qué? Porque yo soy muy soberbio, yo soy muy orgulloso. Y yo te muevo la cabeza. Y cuando vos me hablas, yo te muevo la cabeza y te digo, ah, sí, ajá. Pero por dentro digo, ¿y este quién se piensa? Dice, te tengo que reconocer que lucho con el orgullo. Entonces quiero que me ayudes. Y vamos ahí, ¿no? Entonces, pensá con qué pecado luchas. Y si no lo sabes, ¿viste que muchas veces el pecado es como el mal aliento? ¿Qué sucede con el mal aliento? ¿Ah? Claro, ¿verdad? Muchas veces el pecado es como el mal aliento. Nadie, no te das cuenta. Pero los demás, si vos no sabes con qué pecado luchás, ¿qué tenés que hacer? Preguntar. Es necesario. Preguntarle a tu esposa o a tu esposo. Preguntarle a tu papá o a tu mamá. Preguntarle a algún hermano de la iglesia, ¿con qué pecado pensás que yo lucho? Y te vas a sorprender con las respuestas. Tenés que prepararte porque quizás no te guste lo que te digan. Pero eso es lo necesario. ¿Entendés? Tenemos que luchar contra el pecado. Entonces dijimos que tenemos que restaurar al hermano, tenemos que sobrellevar la carga los unos de los otros, pero en tercer lugar tenemos que edificar al hermano caído. Fíjate que el versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando acá hablamos de toda cosa buena, podemos hablar de algo material, o sea, podemos hablar de que, sí, puede ser de que si una persona te está enseñando y se está dedicando al tiempo, a la obra, es bueno que sea apoyado económicamente, pero en realidad no está tan enfocado a lo material, sino que acá se está refiriendo a lo espiritual, a lo moral. ¿A qué me refiero con eso? Una mejor traducción de este versículo podría ser, el que recibe instrucciones debe participar al lado del que enseña en toda cosa buena. ¿Se entiende? O sea, yo estoy ayudando a un hermano, yo lo he confrontado con su pecado, él se ha arrepentido, ahora lo estoy acompañando a luchar con su pecado, te gozás con esa persona porque está venciendo su pecado, pero ahora esta persona te tiene que acompañar a vos, a toda obra buena. Eso quiere decir que es un discipulado. Yo tengo que llevarla a esta persona. Si yo voy a visitar a un hermano, ¿qué tiene que hacer esta persona ahora? Acompañarme y visitar a un hermano conmigo. Si yo estoy estudiando, esta persona ahora tiene que empezar a estudiar conmigo. Y si yo voy a predicar el evangelio, ¿qué tengo que hacer con esta persona? Esta persona tiene que participar conmigo en la buena obra. Y de esa manera es la dinámica de edificar un hermano. Entonces te das cuenta de que no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Quizás lo estoy diciendo con otras palabras, pero es algo que ya lo hemos escuchado antes. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Ahora, qué bueno sería, para concluir, ¿no? Qué bueno sería que empecemos, porque ya estamos terminando el año, que empecemos un nuevo año desafiándonos a luchar con nuestro pecado, desafiándonos a ayudar a un hermano que está en pecado, ¿sí? Y de esa manera podamos tener una iglesia sana, una iglesia fuerte que se edifica, a través de restaurar al hermano, a través de sobrellevar y a través de edificarle. De esa manera servimos a Dios y cumplimos así la ley de Cristo. Hermanos, vamos a terminar un año, vamos a comenzar otro y van a pasar muchos años más. Me gustaría que mira, ya pasaron 7 años de la última vez que vine. Veo caras nuevas y eso me da gozo. Por otro lado, me da pena que hay algunas caritas que ya no las veo. Pero me gustaría que cuando pueda volver al año siguiente, pueda verte crecer espiritualmente. Pueda verte con otras personas que se sientan gozosas porque le has ayudado con su lucha en su pecado. Te animo a que puedas este año comenzar así, este nuevo año. Desde ya, no de mañana, desde hoy. ¿Les parece?
Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Dios, y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios, te pido que en esta mañana puedan, Señor, meditar cada hermano, podamos mirarnos a nosotros mismos si estamos luchando con nuestro pecado. Y si hay algún hermano que está en pecado y has permitido que nosotros veamos que está luchando, ayúdanos a tener la valentía y el amor de ayudar a nuestros hermanos. Dios, ora por esta iglesia, Señor, aquí en Mahanaim, Señor. Oro para que puedas tener una iglesia sana, Señor, edificada, que puedan ganar personas para Cristo. Gracias, Señor, por permitirme este tiempo. Alabamos tu nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.